y todas, óptica geométrica, julio 2019, he puesto un 2 porque ya he hecho en algún vídeo julio 2019 1, este también las EBAU de Valencia en julio 2019. Nos dice lo siguiente el problema. El esquema de la figura representa una lente, un objeto y dos rayos, 1 y 2, que, procedentes del extremo del objeto, flecha, salen de la lente tal y como se muestra. Determina, a partir de un trazado de rayos, la posición, tamaño de la imagen y aumento, posición de los puntos focales y la potencia de la lente. ¿La imagen es real o virtual? Bueno, vamos a fijarnos bien en el esquema y vamos a poner los datos que tenemos mirando el esquema. Fijaos, tenemos de datos que el tamaño del objeto es de 4 centímetros y la S, que es la distancia que hay del centro óptico al objeto, es de menos 8 centímetros. Fijaos aquí. Esta distancia, cada división son 2 centímetros en horizontal y 2 centímetros en vertical. Luego, y el tamaño del objeto, como tiene dos divisiones, serán 2 centímetros más 2, 4 centímetros. Y la distancia que hay desde el centro óptico hasta el objeto son 4 divisiones, 4 por 2 serán 8 centímetros. Y como estamos a la izquierda de la lente serán menos 8 centímetros. Estos dos datos nos los están dando con el esquema. Vale, luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos saber? Bueno, nos pide de todo el problema, nos pide todo prácticamente, S', Y', beta, F', F, la potencia, si la imagen es real o virtual. Bueno, vamos a observar el esquema y vamos a pensar un poquito qué está pasando aquí con los dos rayos que nos dan, esos dos rayos que nos dan a la salida de la lente. Fijaos que en el 1 podríamos tener alguna duda, pero el 2 diverge, se separa del eje óptico, que es esta línea de aquí, el eje X. Luego, si diverge, el rayo 2 va separándose del eje óptico, es una lente divergente. Seguro que es una lente divergente. Las lentes divergentes siempre nos van a dar, si recordáis otros problemas, imágenes que son virtuales, derechas y menores. Siempre virtual, derecha y menor, la lente divergente. Luego, este rayo que veis aquí salir de la lente es el que sale del objeto paralelo al eje óptico, se refracta y se separa del eje óptico, de tal manera que la prolongación corta al eje óptico en el foco, que en este caso será el foco imagen. ¿Vale? Luego, este O que nos da el problema, el esquema nos ponía una O, en realidad es F'. Una lente divergente, la distancia focal-imagen es negativa. Esta F' es el punto focal-imagen y la distancia de aquí a aquí, que realmente es la misma que S. Esa se llama distancia focal-imagen, que sería negativa en este caso, sería menos 8 centímetros también. Y luego tenemos también otro rayo que podemos poner, bueno, ahora lo ponemos, agarrarlo un poquito eso. Bueno, he ido poniendo muchas cosas allá y aquí y ahora os lo explico todo. ¿Vale? Nos habíamos quedado en que este rayo es paralelo al eje óptico, diverge y su prolongación teórica corta al eje óptico en el foco imagen, en F'. Luego, la distancia focal-imagen es de menos 8 centímetros, contando las divisiones. Luego, la distancia focal-objeto será más 8 centímetros, es la misma distancia, pero una es positiva y la otra es negativa. ¿Qué más sabemos? Bueno, lo ponemos aquí, F' menos 8, F es igual a 8 centímetros. Mirad, luego vamos a dibujar los siguientes rayos. El rayo que ya hemos puesto, que es el de color rojo, que sale paralelo del objeto y luego diverge, eso ya lo hemos trazado. El rayo de color verde pasa por el centro óptico, que es el centro de la lente, y no se desvía la trayectoria, ¿vale? Y continúa. Y luego el rayo que nos ponen también, que yo he puesto de color negro, como 1, ese rayo es el que sale del extremo del objeto dirigido hacia el foco objeto. Pero cuando llega a la lente se refracta, diverge y va paralelo, al pasar la lente paralelo al eje óptico. Si hacemos las proyecciones, claro, estos tres rayos no van a interseccionar en ningún punto. Por eso la lente es divergente, pero sí sus prolongaciones teóricas. Prolongamos el rayo rojo, el rayo negro de color negro y el rayo verde no hace falta, es el mismo, ¿vale? Y se cortan en un punto donde se va a determinar la imagen,
que es I'. Esa I', veis, tiene un tamaño de, bueno, una división que equivale a 2 centímetros. Luego I' va a ser 2 centímetros. Ya tenemos I' también. S', que es la distancia que hay desde este punto, que es el centro óptico, hasta la imagen, no lo he puesto aquí, pero bueno, es menos 2 menos 2 será menos 4 centímetros. Luego, con todo ello, podemos determinar todo lo que nos piden, ya tenemos la gran mayoría de las cosas. Nos piden la potencia también, luego la potencia es la inversa de la distancia focal imagen, que será 1 partido, atentos ahí, porque si ponemos 8 centímetros, bueno, menos 8 centímetros, no nos saldrá bien las unidades de potencia, lo tenemos que poner en metros, es muy fácil equivocarse ahí. Pondremos 1 partido menos 0,08 para poner los 8 centímetros en metros. Nos sale menos 12,5 dioptrías. Y luego nos piden también el aumento lateral, beta. Beta, hacemos I' dividido I, la I' ya la hemos calculado antes, la tenemos ahí, eran 2 centímetros, 2 dividido 4 centímetros, que era lo que nos daba en principio el tamaño del objeto. Eso nos sale 0,5. ¿Vale? Quizá no hace falta poner todos los rayos ahí para determinarlos, solo hacen falta 2 de ellos, pero bueno, así queda más completo. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido, nos vemos en los siguientes problemas.